legisladoras con el presidente Andrés Manuel López Obrador sirvió para que el presidente confirmara que gana perdiendo en el anterior debate, en la anterior reforma, la energética. De hecho, estaba leyendo tu columna que publicas en el Washington Post y tú lo desmenuzas muy bien. Yo lo dije por una frase que me gustó, que ganaba perdiendo, y hoy el presidente dice, pues qué asesores tan poco vivos tienen en la oposición, porque estábamos dándoles el 40 y tantos% a los privados, y ahora con la forma en que declaró constitucional la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal de Electricidad, podría llegar a tener el control del 90% de la distribución de la electricidad. Corrígeme si estoy equivocado con esto que dijo el presidente y abunda, por favor, si me permites pedírtelo, Rodrigo, sobre esto que escribes en el Washington Post, que seguramente no agrada a muchos en esa oposición totalmente derrotada. Bueno, yo lo que decía ahí en esa columna es que íbamos por cuatro cosas en la reforma constitucional, ¿no? Que es la transición energética, que era muy importante, cancelar los contratos legados abusivos del régimen pasado, la nacionalización del litio para toda su cadena de valor que pasara ya a manos de la nación, y por último, pues recomponer la CFE en términos de, pues pasarla de ser una empresa productiva del Estado a un organismo que fuera ya viable y que controlara el sistema eléctrico nacional como tal, ¿no? De todas esas cosas, pues pasaron cosas bien importantes, ¿no? Lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia y desechar la acción de inconstitucionalidad, perdón, de desestimarla, lo que ocurre con eso es que CFE, para empezar, y la CRE, pues ya tienen en este momento pues vía libre para empezar a hacer lo que la LIE, que es la ley vigente, y que pues no es inconstitucional, eh, pues les da la oportunidad, primero, pues de revisar todos los contratos de regímenes anteriores, legados, abusivos, de subir las tarifas a las famosas sociedades de autoabasto que pagan 70% menos de lo que debería de pagar un generador normal. Pues el litio pasa ahora sí a ser, digamos que, una propiedad de la nación ya regulada en ley secundaria, ya diciendo que va a ser un organismo público del Estado, es decir, ya ni siquiera es el enunciado que venía en la reforma constitucional, sino ya el cómo se va a hacer. Y la verdad es que poner en la Constitución que los privados tenían derecho hasta el 46% del mercado nacional, que es un mercado enorme, es el mercado más grande de América Latina. Y bueno, es de los mercados seccionados, que Estados Unidos se divide en cuatro, es más grande que cualquiera de esos mercados. Imagínate que te lo estaban poniendo en la Constitución, que ese era tu pedazo de pastel y lo rechazaste. Entonces ahora, con la opción de que la CFE pues ya no tenga que ir a comprar en subastas de energías renovables y gastar más de lo que debía, porque lo que pasaba ahí era algo que pues que hemos contado mucho en muchos espacios, pero que luego no termina de quedar claro. Es decir, la CFE está obligada por ley, por la reforma del 2013, a ir a subastas de largo y mediano plazo. Las de mediano plazo no se hicieron, pero se hicieron 3 subastas de largo plazo. Estas subastas, no creas que es que ya hay generadores con energía ahí disponible para dártela. Estas subastas eran solo para centrales de energías de fuentes renovables. Y ellos ofrecían a cierto costo su electricidad. Tú decías, se hacía ahí un cálculo matemático, lo hacía el SENACE, se ponían diferentes parámetros y decía, bueno, el ganador es esta central.
esa central no estaba construida, esa central se tenía que construir y se iba a construir a partir de que se firmaba el contrato de la subasta de largo plazo a 15 años para venta de electricidad a la CFE. Entonces, es decir, se iban a construir estas centrales renovables con el dinero que le iba a pagar CFE, pero tenía una cantidad anual que tenían que entregar de energía a estas centrales. Si estas no tenían una fecha o una hora en específico de cuándo tenían que entregar esta electricidad, entonces, si de repente, porque no había suficiente viento o las centrales fotovoltaicas no producían suficiente por pérdida ya sea de calentamiento, no había demasiado sol o había demasiado sol, porque pueden ocurrir cualquiera de esas dos cosas, y no te entregaban electricidad porque son variables e intermitentes. CFE, que es el encargado de entregarle a 50 millones de hogares o más de 50 millones de hogares electricidad, tenía que voltearse y comprar el respaldo a algún otro generador para entregárselo a los hogares. Con lo que pasa en la LIE es que ahora pues, todos los que participan en el sistema sean quienes asuman sus propios costos. Y ya la LIE, así como está a partir de que la Suprema Corte de Justicia la dejó en este momento firme, lo que le dice es, los contratos estos, las de subasta, van a pasar a ser, o los legados también que venían con los productores independientes de energía, pasan a ser, les llaman, es un término medio técnico, un contrato de cobertura con entrega física de energía. Eso quiere decir que yo hago un contrato contigo para que me entregues en tanto tiempo electricidad, pero además que la entrega física sea en tal tiempo, es decir, en tal día y en tal hora. Si tú no cumples con eso, tu central renovable a la que te compré energía, vas a tener que ir con otro generador y comprarle tú y pagarle tú, como debería haber sido desde el inicio, esa electricidad y dármela. No darme dinero, darme la electricidad para que yo se la pueda entregar a los hogares mexicanos. Eso es importantísimo. Eso es una de las cosas que estaban dañando fuertemente las finanzas de la CFE. Pero además, la CFE en suministro básico, que es esta que entrega a los hogares, solo estaba permitida comprarle ya sea a los legados que venían, decía, a los productores independientes de energía que vienen desde el 92, o según el nuevo régimen de Peña Nieto, en estas subastas de largo plazo. Pero CFE entonces ahora ¿qué puede hacer? Pues puede comprarse a sí mismo. O sea, CFE puede voltear con sus propias centrales de generación y firmar este tipo de contratos de cobertura con entrega física de energía y decir, bueno, pues ahora me voy a integrar por lo menos en esa línea, que es que yo genero, yo transmito la energía, la distribuyo y te la entrego a ti, hogar mexicano. Y eso reduce costos porque ya no hay intermediarios que le vayan subiendo su cachito de ganancia a cada parte de la industria, como sucede en cualquier otra parte, ¿no? Si uno compra quesos o yogur, pues el que tiene la vaca, el que tiene la leche, el que transportó, luego hizo el queso y el que te lo vendió en el abarrote final, pues cada uno se va ganando su pedacito de utilidad, que lo cual está bien, así funciona la economía, pues, ¿no? Pero pues en la energía, si tú puedes estar completamente integrada y puedes generar, transmitir, distribuir y venderle al consumidor final, te abarata los costos y eso está demostrado por gente muy seria en la academia de estas universidades que les gusta mucho a la oposición y a los neoliberales mencionar. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden hacer, aún sin la reforma constitucional aprobada. De hecho, pues, como bien decías tú hace rato, mi buen Vicente, pues ahora podemos producir ya de inmediato, pues más de lo que
la Constitución decía que le teníamos que otorgar a los privados, ¿no? Porque entre lo que les revisamos, por ejemplo, esta famosa planta de Iberdrola en Nuevo León, que se llama Dulces Nombres. Esa planta de Iberdrola, es que las historias ilustran más que cualquier otra cosa. Esa planta de Iberdrola es uno de los productores independientes de energía, si no es que el primer productor independiente de energía. Esa planta de Iberdrola la contrató CFE para que le vendiera en exclusiva electricidad a CFE, y CFE le pudiera entregar a los hogares del norte pues esa energía eléctrica. Ahí con un vericueto legal, una maroma, por así decirlo, se inventaron unos excedentes que ellos invirtieron y decían, a ver, si yo tengo un contrato de exclusividad de venta de energía por tanta, a ti CFE, y soy un productor independiente de energía, pero también, como ahora tengo excedentes, puedo constituirme como una sociedad de autoabastecimiento con otras empresas que generen aquí en el norte, que prácticamente es pues Grupo Monterrey y la oligarquía de empresas norteñas que conocemos, que es pues ahí están el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, están desde cementeras, paneras, embotelladoras o sea, refresqueras, tiendas de autoservicio, el minoreo, cementeras, que fue esta factura que presentaron en el Pleno durante la discusión de la reforma energética. Entonces, esa planta de Iberdrola que se pagó con el dinero de CFE, porque se hizo un contrato con ellos para que nos vendiera, o sea, no vinieron a arriesgar su capital, o sea, se les hizo un contrato de largo plazo por 25 años, ellos pidieron dinero prestado, se instalaron, nos vinieron la energía que quisieron, y luego se crearon unos excedentes, y con esos excedentes vendían además energía a cementeras, a refresqueras, a panificadoras, pagando, porque las sociedades de autoabasto pagan 70% menos de lo que pagaba la misma CFE por la entrega de energía de esa misma planta. O sea, date cuenta del robo en despoblado que era esa cosa. Bueno, por eso digo que las historias llegan a ser más ilustrativas que los términos técnicos, y eso es lo que permite la LIE terminar. Para empezar, esa planta no se va a despachar, ya terminó su contrato de 25 años, y además la CRE en este momento la está investigando para multarla porque vendió, revendió y enajenó energía a empresas terceras, cosa que tenía prohibido, simulando un régimen de autoabastecimiento. Entonces, bueno, pues no sé si ganó perdiendo el presidente, pero por lo menos errores importantes que se crearon desde el 92 y se aumentaron en 2013 con Peña Nieto, se están empezando a corregir gracias a las políticas del presidente. Pues qué bueno que nos das luz con tu conocimiento del tema, Rodrigo Benedict. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea tu columna, para que te siga en redes sociales? Bueno, pues muchas gracias. Ahí estoy en Twitter generalmente como RO Benedict, ahí como aparece en la pantalla, y en las otras redes sociales como Rodrigo Benedict. Y ahí está colgada la columna del Washington Post que mencionas, donde explico pues a detalle lo que ha pasado y lo que viene. Muy bien, pues estaremos al pendiente, te estaremos molestando, porque sé que estos debates continúan y continúan fuerte. Por lo pronto te deseo buenas noches, Rodrigo, estamos al pendiente. A ti un fuerte abrazo y al auditorio también. Gracias, Rodrigo Benedict, hablando con nosotros sin censura. Bueno, pues estamos ya para cerrar.